Todos sabemos que existe una única Biblia y una única verdad de Dios o fe verdadera. No obstante, según el investigador David Barrett, el número de religiones y denominaciones cristianas asciende a más de 35.500 en todo el mundo. Aunque Jesucristo no formó parte de ninguna organización religiosa y que solo enseñó una única forma de ser su discípulo, después del fallecimiento de su último apóstol, el apóstol Juan, comenzó a fraguarse lo que llegó a ser la primera iglesia jerarquizada y piramidal vinculada al poder político. A partir del siglo III, y en particular en el año de 381, en el Concilio de Constantinopla, la Iglesia Católica de Roma se estableció como la primera organización o institución religiosa transnacional apóstata. Y podemos decir apóstata porque desde su origen la Iglesia Católica de Roma estuvo vinculada política y doctrinalmente al paganismo religioso del Imperio Romano y a su emperador. A partir de la organización religiosa la Iglesia Católica de Roma, comenzaron a surgir en el mundo religiones y denominaciones cristianas, alegando todas ellas ser la verdadera seguidora de Jesucristo. El credo niceno-constantinopolitano. En este concilio se declaró la consubstancialidad del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, y resumiendo decía así: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Con este añadido se fijaba la ortodoxia de la Iglesia afirmando la divinidad tanto del Hijo como del Espíritu Santo. Al final del concilio, el emperador Teodosio emitió un decreto para todo su imperio, declarando que las iglesias debían restaurar a aquellos obispos que habían confesado la igualdad en la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Parece ser que la Biblia puede ser usada para probar cualquier cosa, no solo a nivel doctrinal en forma de dogmas y misterios, sino que también puede ser usada para justificar la existencia de miles de religiones y denominaciones cristianas. Por mencionar tan solo unas pocas, la Iglesia Católica, con la Biblia en la mano, dice ser la verdadera Iglesia que fundó Jesucristo. Los adventistas del séptimo día afirman lo mismo y que Jesucristo se dirigió a ellos para restaurar la fe verdadera. Lo mismo ocurre con los testigos de Jehová, los mormones, las iglesias evangélicas, las pentecostales, la iglesia anglicana, y así podríamos seguir hasta miles de ellas. Y curiosamente, todas estas religiones y denominaciones, con la Biblia en la mano, afirman su legitimidad como las religiones verdaderas. Esto que está ocurriendo ya nos lo advirtió la Biblia. En Proverbios capítulo 19 y versículo 21 dice: hay muchos planes en el corazón del hombre, pero el propósito de Dios es lo que se impondrá. Por lo tanto, aunque el corazón del hombre se ha inventado miles de religiones, al final, Dios Todopoderoso, mediante su Hijo unigénito Jesucristo, cortará de raíz este desenfreno y se impondrá Jesucristo y su Evangelio como la única verdad. Los hombres, además de inventarse religiones con la Biblia en la mano, se han inventado dogmas y misterios incomprensibles que pretenden justificar igualmente con la Biblia en la mano. Uno de esos dogmas o misterios incomprensibles es el Dios Trino que ya hemos mencionado. O como ellos dicen, la Santísima Trinidad, que originó la primera iglesia o institución religiosa del mundo, dando su primer paso o sus primeros pasos en torno al Concilio de Nicea allá en el año de 325, bajo el Imperio Romano y supervisado todo ello por el emperador pagano Constantino el Grande, que fue, y como ya hemos mencionado, la Iglesia apóstata,
la primera iglesia, la Iglesia Católica de Roma, de donde fueron surgiendo el resto de las religiones hasta nuestros días. Uno de los doctores y padres de la Iglesia Católica de Roma fue el obispo Atanasio de Alejandría. Este personaje, destacado de la Iglesia Católica de Roma, fue, entre otros, el creador de lo que llegó a llamarse el credo de Atanasio de Alejandría. Dicho credo es la esencia del dogma o de la doctrina de la Trinidad, y que perdura tal como él la creó hasta nuestros días. Atanasio de Alejandría nació alrededor del año de 296 y falleció en torno al año de 373. El credo dice así: en Dios hay tres personas que, siendo verdaderamente distintas, el Padre es Dios, el Hijo es Dios en la doble naturaleza y única persona divina, siendo hombre y Dios al mismo tiempo. Siendo una sola divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo que tienen gloria igual, coeterna majestad. Los tres son omnipotentes. Ninguno va antes o después del otro. Ninguno es mayor o menor que el otro, sino que las tres personas son entre sí coeternas e iguales. Y concluye el credo diciendo: el que quiera salvarse debe pensar así sobre la Trinidad. Uno no puede salvarse sin creer esto firme y fielmente. Tenemos que decir que esta declaración es una declaración humana y que nada tiene que ver con las Escrituras. Y al mismo tiempo, tenemos que afirmar que esta declaración sobre la Trinidad, que es lo que se cree actualmente en la gran mayor parte de las iglesias cristianas, especialmente evangélicas y la Iglesia Católica, entre otras, que este concepto trinitario no solamente no aparece en la Biblia, sino que ni siquiera se percibe vagamente en ella. Usted puede leer cuantas veces quiera la Biblia y en ninguna parte de ella percibirá este concepto de Dios. El debate sobre la Trinidad no existe en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia, el creador del universo establece que Él es una Trinidad divina o que está conformado por tres dioses, sino que es claro que Dios quiere que se le conozca y que comprendamos que Dios es uno. Porque si la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, sencillamente es porque dicha Trinidad no existe y por lo tanto no tiene ni base ni argumento en las Escrituras. El Creador establece en la Torá, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y dice que Dios es único. En Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4, la Biblia Reina Valera de 1960 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jesucristo enseña conforme a la Torá que Dios es uno. En Marcos capítulo 12 y versículo 29, en la Biblia Reina Valera de 1960 dijo: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Incluso la Biblia enseña que hasta los demonios creen que Dios es uno. En Santiago capítulo 2 y versículo 19, nuevamente en la Biblia Reina Valera de 1960, dice: Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. La unicidad del Creador son las primeras palabras que se le enseñan a un niño judío y las últimas palabras que se dicen antes de morir.
En la ley judía, el adorar a una Trinidad es considerado idolatría, uno de los pecados cardinales. Así que tenemos a un Dios creador y a su propio Hijo unigénito Jesucristo, enseñándonos en la Biblia que es uno y no hay otro fuera de él. Sin embargo, son los hombres los que se enfrascan en la idea de que Dios es Trinidad, que en Dios hay tres personas que, siendo verdaderamente distintas, el Padre es Dios, el Hijo es Dios en su doble naturaleza, siendo divinamente hombre y al mismo tiempo divinamente Dios, y que el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Esta concepción, que es incomprensible para el ser humano, no aparece en ninguna parte de la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que el Padre sea la primera persona de la Trinidad, que el Hijo sea la segunda persona de la Trinidad y que el Espíritu Santo sea la tercera persona de la Trinidad. El concepto trinitario que hoy se enseña y que corresponde al credo de Atanasio de Alejandría, uno de los primeros padres de la Iglesia Católica de Roma, la Iglesia apóstata, no aparece en absoluto en ninguna parte de la Biblia. Y es importante que todo el mundo sepa que los que creen en la Trinidad y enseñan en la Trinidad están enseñando y están adorando al Dios que creó la Iglesia apóstata, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Si cuando Jesucristo estuvo entre nosotros hubiera enseñado que Dios es una Trinidad, cosa que no hizo, hubiera surgido un debate entre Jesucristo y los líderes religiosos judíos, y se hubiera registrado en el Nuevo Testamento. Pero no solamente eso, sino que los apóstoles también hubieran debatido sobre la Trinidad, porque los judíos eran celosos de la Torá, y por tanto monoteístas, celosos de que Dios es uno. Por lo tanto, en ese celo de los judíos monoteístas, en absoluto aparece el concepto trinitario que hoy en día se enseña, que, como venimos diciendo, es la herencia del credo de Atanasio de Alejandría. Por lo que el debate sobre la Trinidad, si hubiera sido el caso, se hubiera registrado en la Biblia, porque el concepto de Dios es una enseñanza fundamental en las Escrituras, y este debate no existe. Por ejemplo, vemos que en el Nuevo Testamento surgieron varios debates que se presentaron entre Jesucristo y los fariseos en torno a cómo guardar el día de reposo. También había grandes conflictos y debates entre los apóstoles y los fariseos sobre si los gentiles debían circuncidarse para poder ser salvos, como ocurrió en el Sínodo de Jerusalén en torno al año 50, tal como menciona el libro de Hechos, en el capítulo 15. Pero sobre la Trinidad, simplemente el debate no existe. Considerando que sería un tema de gran importancia y de controversia, debería estar a lo largo de las Escrituras, pero no es así. En el libro de Isaías, capítulo 46 y versículo 9, la Biblia Reina Valera de 1960 dice, y esto lo está diciendo Dios, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, y no hay nada semejante a mí. Hemos pues comprobado hasta el momento que el Creador quiere que sepamos de Él, y es muy claro que comprendamos que hay un solo Dios, y ese un solo Dios no permite que lo comparemos con nada. Es cierto que hay versículos de la Biblia que han sido usados para apoyar la Trinidad, pero de la misma manera la Biblia
puede utilizarse para apoyar la esclavitud, el antisemitismo, la poligamia y otras cosas que las Escrituras no enseñan como doctrina, porque si hacemos un mal uso de la Biblia, ésta puede afirmar o apoyar cualquier teoría, si no vemos el cuadro completo y si no escudriñamos la Biblia, el mensaje completo que nos transmite. Y esto ha sucedido por más de 1800 años, en donde versículos se acomodan para respaldar el dogma católico de la Trinidad, y que después de sucesivas escisiones de la Iglesia Católica de Roma, que es la Iglesia Madre, las nuevas iglesias que fueron surgiendo de ella como hijas, las protestantes y evangélicas entre otras muchas, fueron asumiendo como propio el incomprensible dogma de la Trinidad. Y como es un misterio que no está respaldado por las Escrituras, hay que creer por fe. Los misterios no son para ser entendidos, sino para ser revelados a la luz de las Escrituras. Por lo tanto, algo que no tiene una revelación clara a la luz de las Escrituras, como es el misterio de la Trinidad, absolutamente no puede ser de origen divino, y si no es de origen divino, es una doctrina pagana. La realidad es que el credo de la Trinidad es incomprensible, y por eso se le llama el misterio de la Trinidad. Pero lo que realmente debe importar al cristiano sincero, al cristiano que busca la verdad del Evangelio, es si dicho Dios trinitario y su credo se enseña en la Biblia. En resumen, podemos preguntarnos, ¿enseñaron Jesucristo y los apóstoles la Trinidad, tal como enseña el credo trinitario de Atanasio de Alejandría? Tenemos que responder de forma contundente, no. Ni Jesucristo ni los apóstoles enseñaron el misterio de la Trinidad tal como lo presenta el credo trinitario de Atanasio de Alejandría. Recordemos, uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana, el Dios de la primera Iglesia apóstata que surgió en el mundo. La fuente Micropedia, una de las 3 partes de la 15ª edición de la Enciclopedia Británica de 1976, el tomo 10, la página 126, dice que ni la palabra Trinidad ni la doctrina explícita, como la enseñó el credo de Atanasio, aparecen en el Nuevo Testamento, y sigue afirmando y dice que la doctrina de la Trinidad se desarrolló gradualmente en el transcurso de varios siglos y en medio de muchas controversias. Pero a finales del siglo IV, la doctrina de la Trinidad adquirió básicamente la forma que ha mantenido desde entonces. La Enciclopedia Católica de 1697, tomo 14 y página 299, aclara que la formulación de un solo Dios en 3 personas no quedó firmemente establecida y ciertamente no se asimiló por completo en la vida cristiana ni en su confesión de fe antes del siglo IV. Entre los padres apostólicos no había existido nada que siquiera remotamente se acercara a tal mentalidad o perspectiva. Con estas declaraciones podemos concluir que en ningún momento los discípulos de Jesucristo ni los cristianos del primer siglo predicaron una Trinidad. Y en ningún momento presentaron a Jesús como la segunda persona de la Trinidad. Y si usted leyera una y otra vez la Biblia, nunca encontraría la definición del credo de Atanasio respecto a la enseñanza de la Trinidad, que formuló y que todavía permanece intacta en la Iglesia Católica de Roma y en miles de iglesias y denominaciones cristianas. Por lo que todos los que creen y veneran al Dios trinitario y su misterio están asumiendo una creencia establecida en los inicios de la Iglesia Católica de Roma
y venerando a un Dios trinitario que no enseñó Jesucristo y que tampoco enseñaron sus apóstoles. Creer en el Dios trinitario que se inventó la Iglesia Católica de Roma, la Iglesia Madre, es un acto de idolatría y de apostasía contra el verdadero cristianismo y el verdadero Evangelio de Jesucristo. Con razón dicen las Escrituras en segunda carta a los Corintios capítulo 11 y versículos del 13 al 15. Esos hombres, los que veneran y los que enseñan la falsa doctrina de la Trinidad, son apóstoles falsos, que engañan a otros y se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no me sorprende porque el propio Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso no es extraño que sus siervos también se disfracen de siervos de la justicia, pero tendrán el fin que se merecen por sus obras. No se puede enseñar que el Espíritu Santo sea la tercera persona de la Trinidad. No se puede enseñar que el Espíritu Santo sea Dios, y cualquiera que mencione y venere al Espíritu Santo como si fuera un Dios, está venerando a una falsa doctrina y a una enseñanza pagana. Las Escrituras griegas, el Nuevo Testamento, aunque hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nunca dice que son tres personas diferentes, coiguales en todo, y que estos tres dioses conforman un único Dios. Porque la Biblia no presenta a Dios compuesto por tres personas. El concluir que Dios Todopoderoso es tal y como lo presenta el credo de Atanasio, no solamente es adulterar las Escrituras, sino que es estar añadiendo a las Escrituras algo que no dice ni enseña. Y esto es algo tan serio que la propia Biblia dice en Apocalipsis capítulo 22 y versículos del 18 al 19, tal como lo presenta la Biblia Reina Valera de 1960, y dice en el versículo 18 que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es cierto que la Biblia declara que Dios se manifestó en carne y habla de las manifestaciones de Dios y que en ciertos pasajes de la Biblia se le llame o trata a Jesucristo como un Dios, no queriendo decir esto que sea la segunda persona de la Trinidad. Aún es más, no hay ni una sola declaración en la Biblia que diga que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, ni que el Espíritu Santo sea la tercera persona de la Trinidad. Respecto al tratamiento que hace la Biblia cuando en ocasiones a Jesucristo le da el tratamiento de Dios, en ningún momento transmite lo que enseña el credo de Atanasio. Por lo tanto, hay otra explicación del por qué en algunas ocasiones a Jesucristo se le da el tratamiento de Dios. Pero esto no solamente ocurre con Jesucristo. Por ejemplo, en el Salmo de Asaf, el Salmo 82 y versículos del 2 al 7, habla sobre el injusto juicio que hacen los jueces humanos y dice respecto a estos injustos jueces lo que dice a continuación, versículos 2, 6 y 7. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. La Biblia está llamando dioses a estos jueces humanos porque mantienen posiciones de autoridad y gobierno. El llamar a un humano Dios en la Biblia indica tres cosas. Primero, Él tiene autoridad sobre otros seres humanos. Segundo, el poder que ejerce como una autoridad civil es para ser temido. Y en tercer lugar, Él recibe su poder y autoridad de Dios mismo, adquiriendo así poder legal y siendo emisario de Dios, siendo por tanto lícito
el mencionar a estos seres humanos dioses. Esto mismo es lo que ocurre cuando la Biblia a Jesucristo da el tratamiento de Dios poderoso. En la cita bíblica de Isaías, capítulo 9 y versículos del 6 al 7, proféticamente dice acerca de Jesucristo: Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Podemos ver cómo en esta cita de Isaías, que se habla proféticamente acerca de Jesucristo, y que se dice o se menciona a Jesús como Dios poderoso, en el caso de Jesucristo, en primer lugar, se le da una autoridad sobre toda la humanidad. En segundo lugar, se le da poder para ser temido por los injustos. Y en tercer lugar, recibe autoridad directamente por Dios, adquiriendo así poder y representación legal, como si Dios mismo actuara o actuando en nombre de Dios. La conclusión es la siguiente: la Biblia reconoce que en el mundo hay muchos dioses, por el papel que estos dioses desempeñan en las personas hasta el punto de controlar sus vidas completamente. Y cuando habla de dioses no se está refiriendo a Dios Padre Todopoderoso, sino a ídolos y personas humanas que se hacen pasar por dioses debido al poder que ejerce o que ejercen sobre otros. Y así lo expresa primera carta a los Corintios capítulo 8 y versículos del 5 al 7, cuando dice: Porque aunque sea verdad que algunos son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas, y también nosotros vivimos por medio de Él. Esta cita del apóstol Pablo, como muchas otras citas que contiene la Biblia, es una declaración que contiene claridad y un componente conocido como imperativo categórico ineludible, en el sentido de que descarta la existencia de un Dios trino, o que se atribuya a Jesucristo el título de Dios como la segunda persona de la Trinidad, pues dice de Jesucristo, diferenciándolo de Dios Padre Todopoderoso, que Jesús es Señor y no Dios. Además, lo sobresaliente de la cita estriba en que no se menciona el Espíritu Santo. Por lo tanto, como bien dice para nosotros los creyentes, hay un solo Dios, el Padre Todopoderoso, y un Señor Jesucristo. En cuanto al Espíritu Santo, ni se le menciona como la tercera persona de la Trinidad. Esta clara diferencia entre Dios Padre Todopoderoso y el Señor Jesucristo, y la nula alusión al Espíritu Santo, descartando así que se trate de la tercera persona de un Dios trino, se esclarece nuevamente en el Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 28, cuando el mismo Jesucristo dice que el Padre es mayor que yo. Esta expresión de Jesucristo no deja lugar a dudas de que Jesucristo no es o no forma parte de un Dios trino, tal como lo enseña el credo trinitario de Atanasio de Alejandría y que profesa gran parte de las iglesias de la cristiandad. Son muchos los llamados cristianos que, bajo la influencia de la Iglesia Madre, la Iglesia Católica de Roma y sus hijas en forma de otras iglesias y denominaciones que salieron de ella, enseñan que Jesucristo forma parte de una trinidad de tres dioses, siendo la segunda persona. Los llamados trinitarios, entre otras citas, hacen servir la cita de Filipenses capítulo 2 y versículo del 10 al 11, que dice:
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero sigue diciendo que el propósito de esta acción de que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla es como continúa diciendo el versículo 11, que dice: y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Y hago énfasis en las palabras claves de estos versículos, que es para la gloria de Dios Padre y no para la gloria de Jesucristo, estableciendo así una diferencia entre Dios Padre Todopoderoso y el Señor Jesucristo. Es decir, todo lo que hace Jesucristo es para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. La adoración va dirigida a Dios Padre Todopoderoso y Jesucristo nuestro Señor juega un papel fundamental para este hecho, siendo, insisto, Jesucristo Señor subordinado a su Dios y Padre. El apóstol Pablo, en primera carta a los Corintios capítulo 8 y versículo 6, cuando dice que sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para Él, y luego dice, y un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas y también nosotros vivimos por medio de Él. Como ya mencionamos, aquí no se menciona al Espíritu Santo, por una razón muy sencilla, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios en acción que opera sobre toda su creación. Podemos decir que no hay versículo en la Biblia que declare de forma explícita y como imperativo categórico y que diga que Jesucristo es Dios Padre o que Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Otra de las citas que hacen servir los trinitarios para decir que Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, es en el libro de Juan, capítulo 1 y versículos del 1 al 3 y el versículo 14. La Biblia de Jerusalén dice, en el versículo 1, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Versículo 2, ella estaba en el principio con Dios. Versículo 3, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Versículo 14, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Podemos observar que cuando hace mención de la palabra se está refiriendo a Jesucristo, y dice de Jesucristo tres cosas sobresalientes. Primero, que la palabra en el principio de la creación estaba con Dios. Segundo, que la palabra era Dios. Y en tercer lugar, que todo se hizo por y mediante la palabra. El versículo 14 sigue diciendo que la palabra se hizo carne, y esto ocurrió cuando Jesucristo estuvo entre nosotros. Y dice a continuación que Dios Padre le dio gloria como Hijo único, lleno de gracia y verdad. Pero la pregunta que surge es, ¿Jesucristo, que es la palabra, era Dios o era Hijo de Dios? Porque hemos visto que en el versículo 1 dice que la palabra era Dios, pero en el versículo 14 dice que la palabra recibe gloria del Padre como Hijo único, es decir, que la palabra es Hijo único de Dios Padre. Unos versículos más adelante se nos da una primera aclaración y es el versículo 18 que dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Esta declaración de momento nos deja claro que la palabra, que es Jesucristo,
no es Dios, pues como bien hemos leído, el Hijo de Dios Jesucristo, que es la palabra, dijo que a Dios nadie lo ha visto jamás. Y esto, como bien dice, lo ha declarado el Hijo único que está en el seno del Padre, haciendo una clara diferenciación entre lo que es ser Dios Padre y lo que es ser hijo del Dios Padre. Y Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, fue visto por miles de personas. Por lo tanto, Jesucristo no puede ser Dios, por lo que la pregunta continúa. Quiero hacer una observación antes de continuar al respecto, en el sentido de que los trinitarios dicen que la palabra, que es Jesucristo, en el cielo era Dios, pero que en la tierra fue Hijo. Pero este pensamiento no se encuentra en la Biblia. Y lo que sí dice la Biblia es que tanto en el cielo como cuando estuvo en la tierra, siempre la palabra, que fue Jesucristo, fue Hijo de Dios. Así que hay que buscar una explicación del por qué en el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 1, dice que la palabra era Dios. ¿En qué sentido era Dios la palabra? Vamos a examinar otra cita bíblica que nos va a dar un esclarecimiento al respecto. En el libro de Romanos, capítulo 1 y versículos del 1 al 4, en la Biblia de Jerusalén dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras sagradas, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, repito, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro. Es decir, que el apóstol Pablo, por inspiración, afirma acerca del Hijo de Dios, que según la carne fue Hijo de Dios y que después de la resurrección en los cielos siguió siendo Hijo de Dios y no Dios. Entonces, si dice Juan 1.1 que la palabra, que es Jesucristo, era Dios, seguimos con la pregunta pendiente: ¿en qué sentido la palabra Jesucristo era Dios, tal como se menciona en Juan 1.1? Porque lo que está claro es que no se puede ser hijo de Dios y al mismo tiempo Dios. Una cosa sí que debemos de tener clara respecto a la palabra, que es Jesucristo, que siendo hijo de Dios era de naturaleza divina, diferente al resto de la creación de las criaturas celestes, por una razón muy sencilla: porque Jesucristo, la palabra, intervino en toda la creación, tanto celestial como terrenal. Y así lo explica el libro de Colosenses, capítulo 1, y los versículos del 15 al 17 dice respecto a Jesucristo: Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Estas palabras de Colosenses están en armonía con Hebreos capítulo 5 y versículo 5, que dice: Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que le glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, Jesucristo salió de Dios Padre, o dicho de otra manera, Dios Padre engendró en algún momento al que llegó a ser su Hijo unigénito, único y singular. Por lo tanto, como Jesucristo fue engendrado por Dios Padre, tiene la misma naturaleza divina, pero no es Dios, sino el Hijo de Dios. Esto lo podemos ilustrar con el Hijo que nace de un hombre y de una mujer. El Hijo no es ni el padre ni la madre, es una persona diferente, no obstante, tiene la misma sustancia o naturaleza que sus progenitores. Por lo tanto, cuando en Juan se dice de Jesucristo que es la palabra y que la palabra era Dios, se dice
que Jesús es Dios en el sentido, primero, porque tiene la misma naturaleza que Dios Padre, por lo que ninguna otra creación de Dios tiene esta singularidad debido a que fue engendrado de Él, como leímos en Hebreos capítulo 5 y versículo 5. En segundo lugar, por su papel singular en la creación, debido a que todo lo creado en los cielos y la tierra fue por y a través del Hijo. Y en tercer lugar, porque a todos los efectos Jesucristo siempre ha sido la máxima representación de su Dios Padre Todopoderoso, como representante legal. Así que todo lo que diga, haga y enseñe Jesucristo es como si Dios Padre Todopoderoso lo hiciera o estuviera presente. Por lo tanto, dar a Jesucristo el título de Dios en ciertos pasajes de la Biblia, como en Juan 1:1, es comprensible y necesario. Quiero hacer mención en cuanto a este capítulo 1 del libro de Juan, que en este capítulo 1 en ningún momento se menciona al Espíritu Santo. Se le omite completamente. Si realmente el Espíritu Santo fuera Dios, ¿qué mejor contexto en las Escrituras para dejar claro la enseñanza de la Trinidad? En este capítulo 1 de Juan no se ve por ningún versículo la doctrina de la Trinidad tal como hoy día se cree y que permanece intacta tal como quedó establecida y se postula en el credo de Atanasio de Alejandría. En este capítulo 1 de Juan no aparece la mención de un Dios compuesto por tres divinidades de forma explícita, porque no se menciona textualmente ni a la primera persona de la Trinidad, ni a la segunda persona de la Trinidad, ni a la tercera persona de la Trinidad, por una razón muy sencilla, porque la doctrina de la Trinidad es una invención humana. Es el resultado de una falsa enseñanza de origen greco-romano, una enseñanza pagana y una grave herejía que atenta contra Dios Padre Todopoderoso, uno y único. Jesús y sus apóstoles siempre tuvieron claro, y así lo enseñaron, que el Dios Padre Todopoderoso es tal cual como se presenta en el libro de Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4, que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entre las muchas citas y contextos de la Biblia que dejan sin efecto el dogma incomprensible y misterioso de la Trinidad, voy a citar tres. La primera declaración la pronunció el propio Jesucristo en Juan capítulo 14 y versículo 28. Aquí Jesucristo de forma explícita e inequívoca dijo lo siguiente: Oísteis que yo os dije, voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os gozaríais de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Esta declaración de Jesucristo pulveriza el concepto trinitario en la que se establece que el Padre y el Hijo son coiguales en todo, pero además sobresale el hecho de que ni tan siquiera se menciona a la supuesta tercera persona de la Trinidad. Y no se menciona al Dios Espíritu Santo porque dicho Dios no existe. Solamente existe un único Dios, que es el Dios Todopoderoso, Padre de Jesucristo. La segunda declaración la pronunció el apóstol Pablo, erudito por excelencia del judaísmo hebreo, educado a los pies del famoso rabino Gamaliel, tal como se menciona en Hechos capítulo 22 y versículo 3, donde el mismo apóstol Pablo dijo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero fui educado en esta ciudad a los pies de Gamaliel. Me enseñaron a obedecer estrictamente la ley de nuestros antepasados. El apóstol Pablo, como conocedor de la ley, sabía perfectamente quién era Jesucristo y quién era Dios, el Padre de Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Con este profundo conocimiento del apóstol Pablo y por inspiración dijo en primera carta a los Corintios capítulo 15
y versículos 24 y 28, lo que leo a continuación. Y dice: luego, el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Cuando hayan sido sometidas a Él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Es decir, el apóstol Pablo declara que una vez Jesucristo, mediante el reino milenario, haya restablecido el propósito de Dios, Él mismo, Jesucristo, como Hijo unigénito de Dios, se someterá a Dios para que Dios Todopoderoso sea todo en todos, quedando evidente que el Hijo unigénito de Dios está subordinado a Dios Padre Todopoderoso. En esta declaración y esclarecedora cita y su contexto de primera carta a los Corintios 15, 24 y 28 que acabamos de leer, solo se menciona al Hijo unigénito de Dios Jesucristo, que en un acto de subordinación entrega a su Dios y Padre, el Dios Todopoderoso, el reino, una vez Jesucristo haya culminado su propósito, para que definitivamente y por toda la eternidad, el único Dios Todopoderoso sea todo en todos. Nuevamente observamos que el supuesto y falso Dios trinitario en la tercera persona de la Trinidad no se le menciona por la sencilla razón de que ese Dios trinitario no existe. La tercera declaración la expresó también el apóstol Pablo y se encuentra en la carta a los Romanos, el capítulo 1 y versículos del 1 al 4, que dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, quien según la carne era de la descendencia de David, y quien fue constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Destacamos de estos versículos que hemos leído que Dios había prometido enviarnos a su Hijo Jesucristo, y así lo anunció a sus profetas en la Biblia, y que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David, y que Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu, y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Nuevamente en esta cita se establece dos personas bien diferenciadas y con diferente rango o poder. Aparece Dios Padre Todopoderoso y luego aparece su Hijo unigénito Jesucristo. No se menciona a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, sino que se menciona que la resurrección de Jesucristo fue por el Espíritu de Dios, que en hebreo se pronuncia Ruach HaKodesh, que significa el poder de Dios operando en su creación. Es la acción, es la fuerza divina, es la cualidad o capacidad de Dios sobre el universo o sobre sus criaturas. Con respecto a la naturaleza de Jesucristo, el libro de Filipenses capítulo 2 y versículo 6, en la traducción bíblica Reina Valera de 1960, dice textualmente: siendo en forma de Dios. ¿Qué quiso decir o qué quiere decir la Biblia cuando habla de Jesucristo y dice siendo en forma de Dios? Para esclarecer más este punto, quiero leer otras traducciones o ver qué dicen otras versiones. Por ejemplo, la Biblia, Nueva Biblia Española de 1975, dice expresamente en este versículo, Filipenses 2.6, con respecto a Jesucristo:
su condición divina. La traducción La Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, en este versículo, declara: aunque existía en forma de Dios. La traducción Reina Valera contemporánea dice nuevamente: siendo en forma de Dios. Todas esas traducciones nos muestran que Jesucristo, como Hijo de Dios, era unigénito, único o de una singularidad sin igual, no pudiendo ser asemejado a ningún otro Hijo de Dios. Por lo que esta singularidad de Jesucristo estriba en el sentido de que compartía naturaleza o esencia de Dios Padre el Todopoderoso. Por lo que, al ser de naturaleza divina, como la propia Biblia dice, fue engendrado de Dios o salió de Dios. Así lo expresa Hebreos capítulo 5 y versículo 5 de la traducción Reina Valera actualizada de 1989, que dice: así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que le glorificó el que le dijo: Hijo mío, tú eres o eres tú, yo te he engendrado hoy. Y nos centramos en la expresión yo te he engendrado hoy. ¿Pero qué significa la palabra engendrar? El diccionario de sinónimos y antónimos, Espasa Calve, establece sinónimos con respecto a la palabra engendrar. Por sinónimos, que son palabras que tienen el mismo significado que otras palabras u otras expresiones, entendemos que sinónimos son equivalencias, palabras equivalentes. Y para la palabra engendrar, los sinónimos son fecundar, procrear, gestar, crear, producir, originar, ocasionar, causar, entre otras expresiones. Esto lo podemos ver en diversos versículos de la Biblia. Los versículos que voy a leer a partir de ahora son extraídos de la Biblia, la traducción Reina Valera actualizada de 1989. Y en primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 15, dice: pues aunque tengáis 10.000 tutores en Cristo, no tenéis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo dice que él engendró a los corintios por medio de la predicación del Evangelio. Evidentemente Pablo ni los parió ni fue su padre biológico. Por lo tanto, engendrar en las Escrituras no siempre significa procrear, por lo que en este caso la expresión engendrar que utiliza el apóstol Pablo sería sinónimo de crear, originar, producir o causar espiritualmente. En Filemón capítulo 1 y versículo 10 dice: intercedo ante ti en cuanto a mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. En este caso el apóstol Pablo utiliza la expresión engendrar, que es intercambiable con haber producido o creado espiritualmente. En primera de Juan capítulo 5 y versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no sigue pecando, más bien aquel que fue engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. Nuevamente, la expresión engendrar tiene que ver con nacer o ser creado espiritualmente por parte de Dios. En todas estas expresiones, equipara el haber nacido de Dios con haber sido engendrado por Dios. Y como hemos estudiado, engendrar es sinónimo de crear, por lo que apropiadamente podemos afirmar como nacido, engendrado o creado de Dios, Jesucristo es singular a toda otra creación, y esa singularidad estriba en el sentido que, como dice de Jesucristo el libro de Colosenses capítulo 1 y versículos del 15 al 17, leo textualmente: Él, refiriéndose a Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación,
porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Pero lo que cabe destacar en esta cita de Colosenses es el versículo 15, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Decir que Jesucristo es el Dios de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, o que Jesús es Dios, es blasfemar contra el Creador Dios Todopoderoso. Porque cuando hacemos esta afirmación, ¿qué pasa con el Creador Dios Todopoderoso? Lo hacen desaparecer, lo eliminan de su papel absoluto como soberano universal y único Dios Todopoderoso. En el sentido de que Dios Todopoderoso, el Creador, ya no tiene ningún lugar en el Evangelio, y lo sustituyen por un Dios que no existe, un Dios trinitario, creado bajo el Imperio grecorromano, donde surgió la mayor iglesia apóstata de la historia de la humanidad, como es la Iglesia Católica de Roma. Y desgraciadamente, miles de iglesias y denominaciones cristianas, al ser hijas de esta iglesia madre, han adoptado el mismo Dios falso trinitario. Y esto es una blasfemia contra Dios Todopoderoso. Los mandamientos más importantes de la ley de Dios, tal como los suscribe la Biblia, la traducción Reina Valera actualizada de 1989, son: el primer mandamiento se encuentra en Éxodo 23, que dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Y el segundo mandamiento se encuentra en Éxodo capítulo 20 y versículo 7, que dice: no tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. La expresión vano viene a significar el faltar al respeto, por no tenerle consideración, por considerarlo a Dios irreverente, por ser banal, sin importancia. Y eso es lo que se hace al Dios Creador Todopoderoso cuando se toma a un Dios falso por Dios, como el Dios pagano trinitario, y se elimina al Dios Creador Todopoderoso verdadero, que enseña en las Escrituras, como dice Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4, cuando explícitamente dice que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No solo se está tratando con falta de respeto y ofendiendo a Dios Todopoderoso, sino que se está quitando de las Escrituras a Dios el Creador Todopoderoso y se está añadiendo a un Dios pagano. Y la Biblia es clara al respecto. En Apocalipsis capítulo 22 y versículos del 18 al 19 dice: si alguien les añade algo a estas cosas, es decir, a las Escrituras, a la Biblia, Dios le añadirá a él las plagas que están escritas en este rollo. Y si alguien les quita algo a las palabras del rollo de esta profecía, Dios le quitará su parte de los árboles de la vida. A estas personas que han quitado al Dios Creador Todopoderoso y han puesto a un Dios pagano como es el Dios trinitario, a estas personas Jesucristo les dijo en el libro de Mateo capítulo 15 y versículo 9: en vano me rinden culto, o en vano me están adorando, porque enseñan como doctrina los mandamientos de hombres.